noches. Muchas gracias por su asistencia, le valoro la gentil invitación. Freddy, quisiera en esta mínima y breve presentación de este libro, que la verdad, como ha dicho Henry, es un libro que no había circulado en Colombia y que de alguna manera tenía como esa particularidad secreta de la poesía que acaba siempre como llegando por los lugares más extraños. Y de alguna manera también me pasó a mí. Hace unos años, este libro salió ¿en qué año? 2012 en Buenos Aires. 12. Yo creo que fue como en el 2013, 2014 que en la librería Arte Letra, aquí en la 71 con séptima, un día entré y vi el libro que está por ahí. Ahí está la primera edición, y simplemente fue ver el libro con este título tan particular y abrir al azar, y la verdad, sin haberte conocido, sin nada, me lo compré. Y desde entonces he tenido una relación bastante particular con este libro. Quisiera entonces hacer una pequeña como análisis, si se puede decir así, de este libro con ciertas características. Y para ello le hablaré como en pasado, que fue lo que más me impresionó en su momento, y ahora que lo he vuelto a leer, lo que, digamos, ha significado para mí. Por supuesto, oyendo a Henry Alexander, a Victoria, a Luz Helena leer estos poemas, justamente había muchos que también había escogido por mi parte. ¿Qué fue entonces lo primero que me sorprendió cuando tuve ya este libro entre las manos y leyéndolo? Fue como su audacia lingüística y conceptual, ¿no es cierto? Tal como apuntaba también Henry, es como una nueva forma de escribir, ¿no es cierto? Y de entender la poesía, ¿sí? Me recordó, como muchos de ustedes también les habrá pasado, o cuando lo vayan a leer, me recordó ciertas partes, como por ejemplo el libro de las preguntas de Edmond Janet, ¿no es cierto? La Adagia de Wallace Stevens, o los aforismos también, pues los clásicos aforismos, pues tanto del colombiano, pues todo conocido por todos, Nicolás Gómez Dávila o Roger Foucault, ¿no es cierto? O Lichtenberg, o también esos amargos pensamientos de Cioran, ¿no es cierto? Me parece que esa es como una especie como de aroma que tiene el libro, con esta parte aforística que, tal como lo organiza Freddy, siguiendo las pautas del Tractatus del propio Wittgenstein. Entonces, ¿qué fue lo que sentí para hablar del pasado? Decía que el poeta daba un paso por delante del poema, ¿no es cierto? Parecía como si primero necesitara la formulación, la conceptualización, antes que el propio poema, antes que la propia poesía. Y al hacerlo, convertía esa racionalización en poesía. Parece que eso es como una especie como de mecanismo que está siempre como funcionando a lo largo del libro. Me parecía también, siguiendo en esta enumeración, no sé si ustedes habrán leído al argentino Porquia, Antonio Porquia. Es un poeta muy raro, que ni siquiera es poeta, es un filósofo que tampoco es un filósofo, es un escritor que tampoco es un escritor. Entonces me parecía que Freddy Yesed en este libro parecía como una especie de extraño Porquia sin serlo, ¿sí? Un poeta que paradójicamente evita ser poeta. A mí también me gustaba mucho, me atrajo mucho esta primera idea de que el poeta se oculta dentro de la poesía, o se oculta dentro del lenguaje, que no quiere ser poeta, ¿sí? Quiere pensar, quiere utilizar el lenguaje de otra manera, ¿sí? Por supuesto, la convierte después por un giro que le da en su propia poesía. Ya cuando lo volví a leer en estos días, que Freddy me lo dejó en la casa y no sabía que este era el machote, o sea que esto es una especie de libro de museo,
fui analizando estos breves poemas que han sido leídos y que ahora Freddy también nos leerá algunos de ellos. Sentí también como si Freddy Besset se sintiera como un extranjero en la propia poesía, una especie de renegado, como salido como de Cioran, que reniega de la propia poesía, pero que necesita la poesía para entender el mundo, ¿no es cierto? A mí siempre me pareció, con estos breves poemas, con estos aforismos, con estos flashes, con estos relámpagos, que de alguna manera estaban intentando, y como hace la poesía, es entender al mundo, ¿no es cierto? Como pertenecer a ella, pero alumbrarla, iluminar como la realidad. Por otra parte, Freddy no quiere dinamitar la poesía, sino que más bien recoge esos fragmentos que se encontró como una especie como de gran Big Bang, ¿sí? Y justamente él va recogiendo como esos fragmentos. Por eso también estos poemas no son poemas extensos, son muy breves y están premeditadamente fragmentados. Es como si Freddy estuviera recogiendo esos fragmentos como, qué sé yo, si hubiera sido una cerámica o una especie como de algo de cerámica que se hubiera roto en mil pedazos, él estuviera recogiendo los fragmentos para organizarlos. Por otra parte, con esta postura tan particular en este libro de poemas, yo sentía que Freddy Besset es como una especie de huérfano de la poesía, como que está intentando llegar a ella, la busca, se le escapa, pero intenta una y otra vez como asirla, como un pájaro, como se está escapando entre las manos, e intenta atraparlo nuevamente. Y es un poeta también, curiosamente, que muchas veces no cree tanto en la poesía, sino cree mucho más en el lenguaje. De ahí viene también todo ese tema de Wittgenstein, de su trabajo con el lenguaje y con la filosofía, ¿no es cierto? Para ir terminando, dos puntos adicionales que también me parece muy curioso. Yo no había leído nada de Freddy Besset, y cuando encontré este libro, digamos como tan profundo, avanzado, tan esquemático, tan bien concebido, me pareció que Freddy Besset había hecho una especie como si se hubiera saltado como una casilla, como si hubiera dado un paso más allá que cualquiera, en el sentido de que el tránsito normal de un poeta, en primer lugar, es como expresar su sensibilidad y luego como ir expresando su pensamiento. Me parece que Freddy Besset invierte estos términos y primero nos presenta su pensamiento y después expresa su sensibilidad. Curiosamente, en el libro después se acaban uniendo estos dos extremos, sensibilidad y pensamiento. Y también otra cosa que me ha dejado la sensación, y yo creo que ustedes ya cuando lo lean les va a pasar un poco lo mismo, van a tener un poco de esa misma idea de que este libro es un diario, ¿no es cierto? Pues como por supuesto el diario de Wittgenstein, pero es el diario del poeta, pero es el diario de un solitario, ¿no es cierto? Y más que de un solitario descreído. En eso también se acerca mucho como a Cioran, de alguien que persigue muchas preguntas, ¿sí? Que se hace preguntas sobre el cuerpo, sobre el amor, con los poemas que nos han leído, ¿sí? Pero solo, curiosamente, en el libro hay como una idea, como una especie de atmósfera que va logrando que solo es amado por su propia soledad, ¿no es cierto? Y por sus propias palabras. Por lo tanto, aquí me encanta en este libro el peso que tiene cada palabra, como si fueran pues los términos pues, de Wittgenstein en el Tractatus, que son muy breves y que condensan absolutamente todo, como hacen todos los filósofos que condensan en una frase el mundo, la poesía también. Entonces me parece que se valió Freddy Besset de esta idea de Wittgenstein, de como el lenguaje como reconocimiento, como valoración del pensamiento y de la propia sensibilidad. Decía entonces que
Es un libro de un poeta que solamente es amado por su soledad, porque recorre la soledad por todo el libro, y solamente es amado por su soledad y por sus palabras, y como consuelo le queda el pensamiento, y como consuelo de ese pensamiento le queda como el gran hallazgo del libro, como el gran tesoro que esconde, que es el lenguaje. Estos son, digamos, como unos breves puntos que quería compartir con todos ustedes, con Freddy, en esta presentación de este libro, que la verdad, te felicito, es un libro muy particular para la poesía colombiana, por lo audaz, por lo particular, por la enorme calidad y por esa apuesta tan particular que haces, Freddy.